Misao es un juego del que ya he hablado antes, pero como borré mis vídeos nadie tiene pruebas de que eso es verdad. Eso sí, puedo decir que el vídeo duraba entre 13 a 14 minutos y sinceramente era demasiado para un juego de hora y media. Y por eso me gustaría volver a hablar de ello, pero de manera más concreta y directa. Sí, claro. Misao nos habla de la vida de la susodicha Misao, que un día desapareció y nadie supo de ella, hasta que de repente durante las clases ocurre un terremoto y somos teletransportados a la misma escuela. Pero esta vez llena de monstruos, fantasmas y espíritus que nos quieren matar porque son muy malos. Vaya, ¿dónde habré visto algo parecido? Para poneros en situación, Misao es un juego de Zen, el mismo creador de Mad Father, un juego que supera con creces a Misao, pero que aún así sigue siendo muy mediocre. Para empezar, la historia. Aunque ya os he dado un avance de esta, es demasiado cliché. Aviso de antemano que el vídeo tiene spoilers. Aún así no os perdéis de mucho, así que no pasa nada. Misao desaparece y poco después de que ella echara la maldición que nos hizo teletransportarnos a esa escuela, nos enteramos de que esta está muerta y tenemos que buscar las partes de su cuerpo que están esparcidas por toda la escuela. Mientras que la gente que estaba contigo está a su bola, uno lamentándose por no noticiar a Misao, otro muriendo, otra muriendo, el profesor siniestro siendo el profesor siniestro y el matón durito llorando en una esquina como la perra que es. Después de encontrar las partes de Misao, esta misma nos hace ver todo lo que sufrió antes de su muerte. Fue abusada, su supuesto novio le puso los cuernos a los pocos días de salir, la violaron, la intentaron violar de nuevo y finalmente terminó muerta y desmembrada en los baños de las chicas por el nada estereotipo de profesor psicópata. Después de volver de ese viaje astral y según qué decisión hayamos tomado tendremos un final u otro. No os estoy jodiendo, os acabo de resumir todo lo que aparece en la historia principal del juego. ¿Qué problema tiene esta típica historia de asesinatos, adulterios, violaciones, abuso y desmembramientos de un adolescente, diréis? Dos problemas en concreto ocurren durante y después de pasarte la historia principal, pero lo tocaré un poco más adelante, así que tendréis que esperar un poco. Sí. En general, la historia de Misao no pasa de ser tu típica historia simple con un desarrollo casi nulo y con una resolución bastante arcaica. Pero dentro de lo que cabe, está bien, no hay muchos huecos a donde apuntar. Pero aún no se ha hablado del recorrido que tienes que hacer para buscar las partes del cuerpo de Misao. El juego se basa en ir recorriendo toda la escuela, evitando los monstruos o seguir diferentes pasos para evitar que estos te maten de las maneras más estúpidas jamás vistas. He muerto muchas veces en este juego, pero con muchas quiero decir demasiadas. A veces simplemente por curiosidad, otras porque al juego le dio la gana y la gran mayoría de las ocasiones simplemente porque soy estúpido. Sin exagerar, en este juego te puedes morir por todo. Vas andando tranquilamente cuando de repente te encuentras una carta y lo que lees dice que estás puto muerto. Pensándolo bien, termina siendo entretenido el encontrarse con esta clase de muertes. Aunque más de la mitad sean gore y no tengan ninguna gracia, las que van enfocadas con ese humor negro y hacerte reír están bastante bien. Eso sí, no niego que algunas rayen en lo ilógico. Aquí se ve perfectamente que usamos el teléfono para noquear a este bicho. Uno sabe esto gracias a que nosotros como jugador ya hemos muerto por culpa de ese mismo teléfono. Cosa que parece bastante bien planteada, pero en realidad no lo está. Ya que después de utilizar el teléfono para noquear al bicho planta ese, nuestro personaje ya debería tener conocimiento de que ese teléfono sonará repentinamente cuando pase al lado de él. Pero al parecer no lo tiene. Es una pequeñita queja, pero rompe muchísimo con el intento de inmersión que quiere crearte el juego, ya que nos hace ver que nuestro personaje no es consciente de lo que hace. Ya llegaremos a esto después. Después de conseguir todas las partes del cuerpo de Misao y haber muerto como 500.000 de veces es cuando nos colocan la trágica historia de Misao y el cómo fue que acabó así. Bien, aquí está el primer problema del que hablaba antes. Después de pasar por todo esto, después de morir de maneras absurdas, estúpidas, grotescas, después de ver que nuestra personaje es una maldita perra, nos colocan la historia de Misao y más encima quieren que nos la tomemos en serio. ¡Qué pena! Aunque no conozca de absolutamente nada Misao, tengo que llorar porque el guión me lo dice. Y más encima te dan la opción de matar al marica este o al que obviamente es el asesino. Porque, chicos, hagamos un concurso. ¿Quién es el asesino? ¿El chico guaperas que le puso los cuernos a Misao? ¿O el profesor con mirada siniestra que guardaba el cerebro de Misao en su casillero y portaba las putas manos de la misma teniendo en cuenta de que antes nos dieron a entender perfectamente que el profesor tenía una especie de fetiche con ellas? Ok, creo que me estoy pasando bastante. Me tengo que relajar un poco. ¡Hija de p***!
puede parecer una forma inteligente para decir, oye, este es el asesino, no seas tan estúpido como para elegir al otro tipo. Pero lo presentan de manera tan obvia que me parece un insulto el hecho de que te hagan elegir a quién matar entre ellos dos. Esto nos lleva a los personajes, que como bien describí antes, están compuestos por la matona que en el fondo es insegura de sí misma, la acosadora que está enamorada del profesor y sabe todo acerca de él, exceptuando que no sabía que él era un asesino. La que aparece muerta nada más la encontramos. El chulito que en el fondo es un cobarde. El que sí que respeta el canon de Fuka. El no asesino. Y Misao, que en el fondo a nadie le importa. Ninguno de ellos termina desarrollándose al final del juego ni nada parecido. Estos tres están para morir, nada más te los encuentras, este únicamente está para estorbar. Y el profesor psicópata está ahí porque tenemos que poner a un asesino, pero al menos la mayoría de ellos se comportan un poco como un humano normal. Ella se aferra a la vida aún sabiendo que va a morir. Él se arrepiente por lo que le hizo a Misao y por eso termina de esa manera. Él está asustado, como cualquiera lo estaría al encontrarse en una situación parecida. Y ella básicamente aparece muerta cuando la encontramos, así que mejor no digo nada. Y el profesor nuevamente está ahí por estar, pero al César lo que es de César. Al menos el tipo mantuvo la compostura y no se dejó llevar por la situación. Y siguió siendo psicópata que era antes de que pasara todo eso de la maldición. Eso le da puntos. Pocos, pero oye, algo es algo. Lo que más me sorprende es que el personaje que nosotros manejamos, es decir, Felipe IX, no se desarrolla en absoluto. No muestra empatía alguna, no muestra temor, no muestra nada. Es solo un maniquí que está ahí porque el jugador tiene que manejar algo. Y no me quejaría de esto, es decir, he perdido la cuenta de los juegos que hay con protagonistas sin personalidad hechos para que te plasmes en él. Pero en este juego quieren hacer ver que ella tiene una amistad con Misao, por lo que tendrían que haberle puesto una personalidad definida y no volverla a ese maniquí. Y las expresiones que tienen no ayudan mucho, que digamos. Pero hay dos personajes más. Uno es el que sabe todo pero no dice nada y el otro es el guía del juego. Curiosamente son los personajes más interesantes del juego, así que ya puedes imaginar a qué nivel están los demás. Los personajes y la historia son mierdas, pero algo bueno tiene que haber, ¿no? Pues sí. Dejando al lado el gameplay, que básicamente se compone por andar, pulsar dos botones, interactuar con objetos y poco más. Que oye, no me quejo, he jugado cosas parecidas y me han gustado. Hay una mecánica que me gustó como la acoplaron. Daré a Shift y el juego hará un... Hola, soy el Drago del futuro. Veréis, el Drago del pasado cometió bastantes errores en esta parte, así que vengo yo para arreglar eso. Con el Shift y el botón C lo que hace es un guardado rápido. Esto nos permite que a la hora de morir volvamos al punto en el que guardamos, que le dimos al botón, básicamente. Pero si cierras el juego, ese guardado no se va a quedar. No es lo mismo que guardar manualmente desde el consejo estudiantil. Pero aún así, está bastante bien. Y sí, eso es todo. Nos vemos dentro de unos años cuando saque un nuevo vídeo. Bye. Zenjamp sabía de antemano que íbamos a morir muchas veces, por lo que implementó ese botón de guardado rápido para no estar volviendo desde la última vez que guardamos manualmente. No sé si otros juegos como Aoni o The Witch House tienen la misma mecánica, ya que son juegos en los que también mueres muchas veces. Pero aún así me gustó, así que buena por esa, Zen. Otra cosa que me gustó bastante y que ya mencioné antes son algunas de sus muertes. En su gran mayoría las que van enfocadas a hacerte reír. Porque mi sentido del humor es una mierda y disfrutaba de ver cómo mi personaje moría de maneras tan estúpidas. Eso sí, no puedo decir lo mismo de la música. La única pieza buena es la del menú de inicio, porque las demás son horribles. Por hacer una comparación, en Misao cuando muere suena esta música estruendosa y para nada agradable, mientras que en Eevee cuando muere suena esta guitarra tan melodiosa pero a la vez siniestra que, al menos a mí, me hace pensar del por qué he muerto y cómo lo podré evitar la próxima vez. Las demás piezas de Misao no son para nada rescatables a mi parecer. No tengo mucho que quejarme de su escenario. Es una escuela decorada con sangre y estupideces así para hacer un intento de inmersión muy fallido a causa de los enfoques a los que van dirigidas algunas de sus muertes. Después de pasarnos el juego con el final verdadero, nos aparece esta opción en el menú de inicio. Dejando de lado obvias referencias hacia el medio calvo con gorro, esto es una adición a lo que sería la historia. Algo así como un DLC, pero en menor medida. En ella tenemos que rescatar a los asesinados por obra de Misao y hacer que renazcan. Aunque aquí claramente vemos como hay más personas en el aula y aquí se los ve muertos en el otro mundo, pero... ok. Todo bien. Pero aquí es cuando llega el segundo problema que mencioné al principio. ¿Esto por qué está fuera de la historia principal? Sinceramente, no lo entiendo. Y sí, he leído todo lo que Zen tenía que decir y nunca mencionó de por qué esta mierda tenía que estar fuera de la historia principal. Y más encima, para rematar, esto explora mucho más a los personajes de lo que hizo la historia de que juegas al principio. Que si bien termina siendo incoherente consigo misma en muchas ocasiones, al menos es un avance. Y es por eso que no veo de un por qué debía de estar fuera de la historia principal. Ahora hablemos de los problemas que recaen con esto.
Me enfocaré en el profesor. Nos cuentan su historia en trasfondo. Era el centro de bullying en su escuela y nadie lo aceptaba, hasta que una chica se empezó a acercar a él y nuestro querido profesor se enamoró de ella. Cuando este se declara y la chica lo rechaza, el profe intenta matarla. Todo bien. No es como si hubiera visto una historia parecida en el mismo juego, pero está bien. Típico pasado de un psicópata con fetiches de manos. Llega un momento en el que nos encontramos con él. Y según entendí, tenemos que hacerle ver que sí que hay gente que lo quiere más allá de su nuevo rostro. Aunque nosotros no hacemos nada, todo ocurre por sí solo. ¿Y quién sería la persona indicada para decirle esto? ¡Su asesina! ¿Quién más si no? ¿Esto es en serio? Básicamente las otras tres son iguales, algunas más estúpidas que otras, pero terminando siendo la misma mierda. Hasta que de repente se abre un camino que nos lleva hasta donde Misao se había llevado a su enamorado. Cuando vamos yendo, ¡pum!, aparece nuestro guía y nos da un objeto que convenientemente después sería con el cual nos salvaríamos. Al final la maldición de Misao desaparece por completo al mostrarle que se había convertido. Todo vuelve a la normalidad, pero tú eres el único que termina volviendo a la vida real. Porque estos dos se quedan en el mundo paralelo junto a los bebés reencarnados que vete tú a saber dónde irán cuando crezcan. En conclusión, Misao es un juego malo. Ni siquiera algo mediocre, es malo, muy malo. Entiendo a la gente que gusta del juego, gusta de este tipo de historias ya que les entristecen mucho o se divierten con ellas. Joder, yo he llegado a disfrutar cosas que sé que son malas, pero este no es el caso. Misao quiere intentar todo y no consigue nada. Quiere hacerte reír, sentir lástima, sorprenderte con sus giros para nada predecibles y un largo etcétera. Pero al final solo queda en eso, un intento. No recomiendo el juego para nada. Y me da lástima por Zen, ya que después de haber visto lo que hizo aquí, pensé que con Mad Father sería algo diferente. Y aunque dije que es mejor que Misao, aún así es bastante malo. Y hablando de Mad Father...